En medio del frío andén del metro de Madrid, sus lágrimas llamaron la atención de un hombre que jamás imaginó cambiaría su vida. Lo que comenzó como un simple gesto de ayuda, se convirtió en un destino compartido que nadie podía prever. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En medio de la multitud en el metro de Madrid, un gesto silencioso cambia el rumbo de dos vidas. El narrador anticipa que esa noche, aparentemente común, quedará grabada en su memoria como un punto de partida. La ciudad, con sus ruidos de tráfico en la superficie y el eco metálico bajo tierra, parecía indiferente al destino de quienes viajaban en sus entrañas. Sin embargo, algo estaba a punto de suceder que nadie más percibiría. Clara Jiménez, con apenas 22 años, arrastraba los pies después de un turno agotador en una pequeña cafetería del barrio de Lavapiés. Llevaba consigo un bolso gastado, y dentro, un abono transporte arrugado que era casi un talismán. Aquel billete, con esquinas dobladas y marcas de uso, significaba su única garantía de volver a casa cada día. Mientras se abrigaba con su chaqueta heredada de su madre, sentía el frío otoñal que se colaba por las escaleras del metro y le erizaba la piel. A unos metros, Gabriel Muñoz, empresario de 38 años, esperaba en silencio. Vestía un traje azul oscuro impecable, corbata ligeramente aflojada después de una jornada interminable de reuniones. Aunque a simple vista parecía un hombre seguro, su mirada llevaba una sombra de cansancio. Desde la muerte de su esposa, había aprendido a moverse entre la multitud como un espectador distante, observando sin involucrarse. El metro era su refugio anónimo, un lugar donde podía esconder su soledad entre desconocidos. La estación estaba abarrotada. Los anuncios en megafonía repetían los retrasos, y un olor a café barato salía de las máquinas expendedoras. Cuando Clara llegó al torno de acceso, buscó con prisa su billete. Lo sacó del bolsillo del abrigo, pero al intentar introducirlo, el papel desgastado se rasgó por la mitad. Se le escapó de las manos y cayó al suelo húmedo, donde se manchó con una huella de barro. «Señorita, este billete no es válido», dijo con tono seco el revisor. Un hombre de mediana edad con chaleco reflectante. Clara, con las mejillas encendidas, intentó explicar que no tenía dinero para comprar otro. En su bolso apenas guardaba unas monedas para el pan del día siguiente. Su voz temblaba, y notó las miradas rápidas de algunos pasajeros que murmuraban con impaciencia. Nadie parecía dispuesto a esperar. Desde un lado, Gabriel observaba la escena. Durante unos segundos dudó. No era de los que intervenían en asuntos ajenos. Sin embargo, al ver la expresión de angustia en los ojos de la joven, recordó las veces en que él también se sintió fuera de lugar, rechazado por circunstancias que no podía controlar. Se acercó despacio y, sin pronunciar palabra, introdujo su tarjeta en la máquina expendedora. En pocos segundos, un nuevo billete salió por la ranura. «Aquí tiene», dijo entregándoselo al revisor, y luego lo puso en la mano de Clara. Ella lo miró confundida, con el corazón acelerado. Por un instante temió que se tratara de una burla, otra humillación disfrazada de ayuda. Sin embargo, la voz grave y tranquila de Gabriel la desarmó. «No es nada. Todos merecemos volver a casa». Clara sintió un nudo en la garganta. Quiso agradecer, pero las palabras se quedaron atascadas. Solo pudo inclinar la cabeza en señal de gratitud. Con el billete en la mano pasó el torno y subió al vagón, buscando un asiento junto a la ventana. Afuera, el frío se colaba cada vez que se abrían las puertas automáticas, y el murmullo metálico del tren llenaba el silencio. Gabriel no subió al mismo vagón. Prefirió quedarse atrás, como si aquella breve intervención hubiera sido suficiente. Para él no era más que un gesto sencillo, pero para Clara había sido un salvavidas en un momento de vulnerabilidad. Mientras el tren avanzaba por los túneles oscuros,
Clara se preguntaba quién era ese hombre que había aparecido de repente para tenderle la mano. No conocía su nombre, ni su historia, pero algo le decía que aquella mirada serena no se borraría fácilmente de su memoria. Clara sube al vagón con el billete en la mano y se pregunta, ¿quién era ese hombre? Clara recordaba al hombre del billete cada vez que bajaba al metro. No sabía nada de él, ni su nombre ni dónde trabajaba, pero la serenidad de su gesto aquella noche seguía dando vueltas en su memoria. El metro de Madrid, con sus ruidos metálicos y su olor a freno quemado, se había convertido en escenario de una expectativa extraña. Antes, aquel lugar solo significaba cansancio y rutina. Ahora, cada vez que escuchaba la campanilla de las puertas automáticas, sentía un leve temblor de anticipación. Una tarde de finales de noviembre, al llegar a la estación de Tribunal, lo vio de nuevo. Estaba de pie cerca de una columna de mármol desgastada, con un periódico gratuito en las manos. Era el típico diario que los viajeros recogían en la entrada. 20 minutos. Lleno de titulares rápidos y crucigramas en la última página. Gabriel lo hojeaba con calma, ajeno al bullicio que lo rodeaba. Cuando levantó la vista, sus ojos se cruzaron con los de Clara. Ella, sin saber cómo reaccionar, hizo un leve gesto de cabeza. Gabriel respondió con una inclinación casi imperceptible, suficiente para encenderle un calorcito inesperado en medio del frío otoñal. A partir de entonces, los encuentros empezaron a repetirse con una regularidad desconcertante. Un par de días más tarde, volvió a encontrarlo en el mismo andén. Esta vez, Clara se armó de valor y esbozó una sonrisa tímida. Gabriel, sorprendido, tardó un instante en reaccionar, pero finalmente dejó que una mueca amable se dibujara en su rostro serio. Era extraño cómo un gesto tan pequeño podía dar sentido a una jornada agotadora. Para Clara, aquellas coincidencias empezaron a transformarse en pequeños faros que iluminaban su semana. El metro, normalmente inhóspito, adquirió otro color. En un viaje abarrotado, cuando los pasajeros empujaban con prisa y los anuncios publicitarios brillaban sobre los muros, Clara logró sentarse junto a la ventana. Sacó de su bolso un libro de bolsillo con las tapas dobladas. Gabriel, de pie frente a ella, sostenía la barra metálica con una mano y el periódico con la otra. Sus miradas se cruzaban a intervalos, como si ambos buscaran excusas para volver a encontrarse en medio de la multitud. No hubo palabras entonces, pero la simple presencia del otro hacía más llevadero el viaje. Una semana después, la rutina se repitió. La estación estaba repleta de estudiantes con mochilas y trabajadores que regresaban a casa. Un grupo de jóvenes hablaba en voz alta sobre el próximo partido del Real Madrid, mientras una señora mayor empujaba su carrito de la compra con esfuerzo. El murmullo llenaba el ambiente, pero Clara apenas escuchaba. Sus ojos buscaban, casi sin querer, una silueta conocida. Y allí estaba Gabriel, con su abrigo largo, observando el andén con la misma calma de siempre. Esta vez, se atrevió a sentarse en el mismo vagón que ella, unos asientos más allá. Fue en ese trayecto cuando sucedió algo inesperado. Un niño pequeño, de no más de 4 años, se soltó de la mano de su madre y tropezó con la mochila de un estudiante. Estuvo a punto de caer al suelo, pero Clara, rápida, se agachó para sostenerlo. Lo levantó con cuidado y le sonrió para tranquilizarlo. El niño la miró con esos ojos enormes que solo tienen los niños, y se aferró a su mano durante un segundo. La madre, apurada y algo avergonzada, le dio las gracias con rapidez antes de llevárselo de vuelta. Gabriel, que había presenciado toda la escena desde su asiento, no pudo evitar sonreír. Fue una sonrisa breve, pero diferente, cálida, sincera. Clara, al levantar la vista y verlo así, sintió un rubor inesperado en las mejillas. Aquella sonrisa era la primera que le veía de verdad, y se grabó en su memoria como algo especial. El vagón continuó su trayecto, sacudido por las curvas del túnel.
Las luces parpadeaban. Los anuncios de megafonía interrumpían, de tanto en tanto. Para todos los demás, era un viaje rutinario. Pero para Clara, el tiempo se había ralentizado. Miró por la ventana y, en el reflejo, vio la silueta de Gabriel todavía mirándola. El corazón le dio un vuelco, no de enamoramiento inmediato, sino de reconocimiento. La sensación de que su vida estaba dejando de ser invisible. Mientras el tren se acercaba a la próxima estación, Clara abrazó su bolso contra el pecho y pensó que, quizá, no fuera simple azar volver a encontrarse con él una y otra vez en aquellos pasillos subterráneos. La idea la acompañó durante todo el trayecto, latiendo como un secreto que no se atrevía a decir en voz alta. Clara piensa, tal vez no sea coincidencia volver a verlo aquí. Las coincidencias se transformaron poco a poco en rutina. Durante varias semanas, Clara y Gabriel volvieron a coincidir en el mismo horario del metro. A veces era en la estación de Tribunal, otras en Gran Vía, donde los músicos callejeros llenaban el pasillo con acordes de guitarra española. Al principio se limitaban a un saludo discreto, pero pronto el gesto se convirtió en una sonrisa franca. Y después, en una breve conversación. Era como si el vagón, lleno de desconocidos, se abriera solo para ellos dos. Una tarde particularmente fría. Con el viento barriendo las calles de Madrid, Clara se refugió en el andén antes de que llegara el tren. Alguien la llamó con voz grave y tranquila. Parece que hoy el invierno se adelantó. Era Gabriel, de pie a unos metros, con una bufanda gris alrededor del cuello. Clara se sorprendió, pero respondió con una risa nerviosa. Sí, y yo con este abrigo que ya pide jubilación. Gabriel miró el abrigo gastado, no con lástima, sino con cierta ternura. Se acercó despacio y, por primera vez, caminaron juntos hacia el vagón. Subieron y se sentaron frente a frente. Entre los dos había una mesa abatible llena de folletos olvidados. La conversación empezó torpe, como suelen hacerlo los diálogos entre desconocidos. Ella habló de la cafetería donde trabajaba los fines de semana, de los turnos largos, y de cómo a veces volvía tan cansada que solo podía prepararse una sopa instantánea antes de caer rendida. Él escuchaba con atención, sin interrumpir, y de vez en cuando le hacía preguntas suaves, como si quisiera retener cada palabra. Cuando Clara mencionó que estudiaba enfermería en la Complutense, Gabriel levantó las cejas con interés. «Eso explica por qué ayudaste al niño el otro día», comentó. Clara se ruborizó y bajó la mirada, jugueteando con el billete de metro. «No fue nada, solo instinto». Gabriel sonrió con sinceridad. A veces los instintos revelan más que las palabras. Ese día el viaje se hizo corto. Cuando llegaron a Moncloa, Clara tuvo que bajar. Dudó unos segundos antes de despedirse, pero al final se giró y dijo con voz baja, «Hasta mañana, supongo». Él la observó marcharse, y aquella frase sencilla le quedó resonando. Los días siguientes confirmaron la nueva costumbre. Buscaban coincidir, aunque ninguno lo admitiera en voz alta. Se sentaban cerca, compartían comentarios sobre el frío, los retrasos del metro, el último partido del Atlético o las noticias del periódico gratuito. No eran grandes conversaciones, pero bastaban para romper el muro invisible que los había separado de todos los demás. Una noche de viernes, el vagón estaba medio vacío. Clara, agotada después de un examen, cerró los ojos durante unos segundos. Gabriel la observaba en silencio, viendo cómo el vaivén del tren la hacía cabecear suavemente. Al despertarse, notó que él le había colocado disimuladamente su bufanda como manta. Clara se quedó inmóvil, sin saber qué decir. El corazón le latía fuerte. Por primera vez sintió que aquel hombre, tan serio y reservado, le estaba mostrando algo de sí mismo. Y en ese silencio cómplice,
Comprendió que las casualidades ya no eran suficientes para explicar lo que estaba pasando. El tren se detuvo con un chirrido metálico. Clara abrió los ojos de par en par y pensó, con un vértigo extraño, que aquello podía ser el inicio de algo mucho más grande de lo que imaginaba. Clara siente un escalofrío y se pregunta, ¿y si el destino me estuviera llevando de la mano? Las semanas pasaron, y lo que empezó como un gesto de cortesía se transformó en un hábito que ambos esperaban sin confesárselo. Gabriel, que siempre había usado el metro solo como medio de transporte, comenzó a sentirlo como un punto de encuentro. Clara, en cambio, descubría en aquellos trayectos una calma inesperada, distinta de la rutina de estudiar y trabajar. Una tarde de diciembre, Madrid ya estaba adornada con luces navideñas. En la Puerta del Sol se levantaba un árbol gigante que atraía a turistas y familias, y los villancicos resonaban en las calles. Clara había salido tarde de la biblioteca y bajó corriendo las escaleras mecánicas del metro. Al llegar al andén, buscó con la mirada casi instintivamente. Y allí estaba Gabriel, apoyado contra la pared, hojeando un dossier de trabajo. Esa vez no se limitaron a un saludo. Gabriel la invitó a caminar juntos hasta el final del andén, donde había menos gente. Mientras hablaban, una niña pequeña con coletas se les acercó vendiendo lotería de Navidad. Clara sonrió. Le compró un 10 con las monedas que llevaba sueltas y, al entregárselo, la niña le dijo con naturalidad, «Tiene suerte, señorita. Este número me lo regaló mi papá. Dice que es especial». Clara se quedó un momento pensativa. Gabriel observó la escena en silencio, pero la inocencia de aquella voz removió algo en su interior. Recordó a su hija, perdida hacía años en un accidente del que nunca hablaba, y sintió un nudo en la garganta. El vagón llegó y subieron juntos. Clara notó que él estaba distinto, más callado de lo habitual. Se atrevió a preguntarle, «¿Está bien?». Gabriel la miró con esa calma que lo caracterizaba, pero su voz sonó más grave. A veces los niños dicen verdades sin darse cuenta. Clara no entendió del todo, pero no insistió. En el trayecto, para distraerse, le mostró el billete arrugado que aún guardaba en su bolso, el mismo que se había roto aquella noche en el torno. «No sé por qué, pero nunca lo tiré». Gabriel lo tomó entre sus manos. El papel estaba tan gastado que apenas se distinguían las letras. «Tal vez porque simboliza un inicio», murmuró. El ambiente en el vagón era cálido. Un grupo de músicos tocaba una melodía de guitarra y cajón flamenco. Y algunos pasajeros dejaban monedas en una gorra. Clara y Gabriel se quedaron escuchando. Por primera vez, no hablaban de trabajo ni del frío. Solo compartían el silencio y la música, como si fuera suficiente. Cuando llegaron a su parada, Clara bajó primero. Gabriela siguió unos pasos detrás, pero al salir al vestíbulo, se detuvo en seco. En un panel de anuncios, colgado junto a las escaleras, había una foto antigua de un grupo de voluntarios de un hospital infantil. Entre los rostros, se distinguía claramente a Clara, con el uniforme blanco y una sonrisa juvenil, abrazando a un niño enfermo. Gabriel se acercó incrédulo. Aquel niño, por la fecha, podía ser casi de la edad de su hija perdida. Sintió un estremecimiento. Miró a Clara, que no se había dado cuenta de lo que él observaba, y comprendió que la vida le estaba tendiendo un puente inesperado hacia algo que creía perdido para siempre. Gabriel se queda inmóvil frente al cartel y piensa, ¿será esto una señal que no puedo ignorar? Gabriel pasó aquella noche inquieto. La imagen de Clara en aquel cartel del hospital no se le borraba de la mente. No era solo la foto, sino la sonrisa con la que sostenía al niño. La naturalidad de quien está acostumbrada a dar sin pedir nada a cambio. En su casa de Chamberí, rodeado de paredes silenciosas y libros de negocios que ya no le decían nada, comprendió cuánto había cambiado su rutina desde que la conocía. Antes todo era trabajo, reuniones
y una soledad elegante. Ahora, el recuerdo de esa chica del metro irrumpía en su vida con la fuerza de una verdad inesperada. Los días siguientes, cada encuentro en el metro fue distinto. Clara notó que Gabriel estaba más atento, casi vulnerable. Ya no era solo el hombre serio con traje, sino alguien que escuchaba de verdad, que preguntaba por sus exámenes, por el cansancio de los turnos en la cafetería, por su abuela en Toledo, a la que visitaba de vez en cuando. Ella se sorprendía a sí misma respondiendo con confianza, como si de pronto hubiera encontrado un confidente en medio del ruido de la ciudad. Una tarde de enero, el frío apretaba tanto que la gente entraba al metro con las bufandas hasta la nariz. El vagón estaba abarrotado y, de pronto, las luces titilaron. El tren se detuvo en medio del túnel. Algunos pasajeros resoplaron con fastidio, otros aprovecharon para mirar sus móviles. Clara, sin embargo, se encogió de hombros y sonrió. Madrid nunca pierde su encanto, dijo en tono irónico. Gabriel soltó una risa breve, la primera que Clara le escuchaba sin reservas. Era una risa grave, cálida, que la envolvió de inmediato. El vagón volvió a arrancar y, en ese instante, algo invisible pareció unirse entre los dos. A partir de entonces, empezaron a salir del metro juntos. Caminaban unos metros por la Gran Vía antes de despedirse. Ella rumbo al lavapiés, él hacia su apartamento. No eran largas charlas, pero sí suficientes para construir un ritual secreto. Una tarde, Clara se detuvo frente a un escaparate de libros de segunda mano. Tomó uno con tapas desgastadas, y Gabriel lo compró sin que ella se diera cuenta, para regalárselo más tarde con una dedicatoria sencilla. Para que nunca dejes de leer en tus viajes. El gesto conmovió a Clara. Se dio cuenta de que aquel hombre, a quien había juzgado como distante, tenía un corazón dispuesto a abrirse. Sin embargo, junto a esa ternura, empezaron a nacer preguntas. ¿Quién era en realidad Gabriel? ¿Por qué parecía arrastrar una sombra de dolor? La respuesta no tardó en aparecer. Una noche, tras bajar juntos en Moncloa, Gabriel la acompañó hasta la salida. Antes de despedirse, se detuvo y la miró fijamente, con una seriedad que la dejó sin aliento. Clara, hay algo que debo contarte, dijo con voz grave. No soy solo un pasajero que toma el metro a la misma hora. Perdí a mi hija hace unos años, y desde entonces no he sabido cómo volver a vivir. El corazón de Clara se encogió. De pronto, todos los silencios, las miradas tristes, las sonrisas a medias cobraron sentido. Ella no dijo nada al principio. Solo extendió la mano y la apoyó suavemente sobre la suya. Gabriel respiró hondo, como si ese gesto lo liberara de un peso insoportable. Pero la sorpresa no terminó ahí. Gabriel sacó del bolsillo una fotografía arrugada, su hija, de unos 8 años, sonriendo en un parque. Clara se quedó helada al verla, no porque conociera a la niña, sino porque algo en esa imagen despertó un eco en su memoria. La mirada inocente, la misma que le había dirigido el niño al que sostuvo en el metro, y que ahora le parecía una coincidencia demasiado grande. El aire frío de la estación se volvió más denso. Clara entendió que no se trataba solo de encuentros fortuitos, que había un lazo invisible tendido entre ambos desde mucho antes de lo que imaginaban. Gabriel guarda la foto contra el pecho y piensa, ¿será posible que la vida me esté dando otra oportunidad a través de ella? Los días posteriores a la confesión de Gabriel estuvieron marcados por un silencio cargado de significados. Clara seguía tomando el metro a la misma hora, y él continuaba apareciendo en el mismo andén. Pero ahora ya no eran simples coincidencias. Cada encuentro estaba teñido de una intimidad nueva, de un reconocimiento mutuo. Gabriel había abierto una herida de su pasado, y Clara, en lugar de alejarse, permaneció cerca, ofreciéndole compañía sin exigencias. Una mañana fría. La estación de Gran Vía estaba decorada con guirnaldas de invierno.
Clara bajó las escaleras mecánicas con su libro en la mano y lo encontró esperándola. Esta vez no hubo saludos tímidos ni silencios incómodos. Caminaban juntos hasta el vagón como si llevaran haciéndolo toda la vida. Se sentaron lado a lado y, en medio del ruido metálico del tren, Gabriel le mostró algo que llevaba guardado desde hacía tiempo. Una carta de su hija, escrita con torpeza infantil, donde le pedía que nunca la dejara sola. Clara la leyó en silencio, con el corazón encogido, y luego levantó la vista. Quizá ella no quería que te quedaras atrapado en ese dolor, susurró. Gabriel apretó la carta entre sus dedos, luchando contra la emoción. No lloraba desde el funeral, pero aquella frase le devolvió un hilo de esperanza. Clara, con su voz sencilla, había dicho lo que nadie se atrevió a decirle en años, que todavía era posible reconstruir una vida, incluso entre las ruinas del pasado. El vínculo entre ellos se hizo más fuerte. No se trataba de romance inmediato ni de promesas apresuradas, sino de un acompañamiento silencioso que empezaba a parecerse a una familia. Clara, con su juventud y sus sueños de enfermera, traía frescura y ternura. Gabriel, con su experiencia y su dolor, aportaba madurez y cuidado. Entre ambos se tejía algo que no necesitaba definirse con palabras. Una tarde de domingo, Gabriel la invitó a salir del metro juntos y caminar por el Retiro. El parque estaba lleno de familias paseando. Niños corriendo tras burbujas de jabón y parejas remando en el estanque. Compraron un cucurucho de castañas asadas y compartieron el calor de las manos al pasar el cucurucho de uno a otro. Clara le contó anécdotas de sus prácticas en el hospital. Cómo algunos niños se aferraban a pequeños gestos de cariño para resistir la enfermedad. Gabriel escuchaba con atención, reconociendo en esas historias un eco de su propia hija. Al llegar al Paseo de las Estatuas, se detuvieron frente a una figura de bronce cubierta de hojas secas. Gabriel, en un impulso, tomó la mano de Clara. Ella lo miró sorprendida, pero no la retiró. El contacto fue suave, casi torpe, pero cargado de verdad. Era el gesto de alguien que había decidido dejar de huir. Esa misma semana, mientras viajaban en el metro abarrotado, un revisor pidió los billetes. Clara, con su costumbre de conservar el abono roto en el bolso, lo sacó para mostrarlo como un recuerdo. El revisor arqueó las cejas y dijo: «Este billete no sirve desde hace meses». Clara sonrió con dulzura. «Lo sé. Pero fue el inicio de todo». Gabriel, sin poder evitarlo, soltó una risa breve que contagió a los demás pasajeros. Aquella escena, que antes habría sido motivo de vergüenza, se convirtió en símbolo de algo más grande. La memoria de un encuentro que había cambiado sus vidas. Con el tiempo, la relación entre ellos se afianzó. Clara empezó a visitar el apartamento de Gabriel, no como invitada lejana, sino como alguien que compartía la cotidianidad. Preparaban cenas sencillas, ella con sus recetas de tortillas de patata aprendidas de su madre, él con su gusto por el vino de Rioja. A veces se sentaban en el balcón a ver las luces de la ciudad mientras hablaban de lo que habían perdido y de lo que estaban empezando a ganar. La transformación de Gabriel fue evidente. El hombre distante y encerrado en sus negocios se convirtió en alguien dispuesto a escuchar, a reír de nuevo, a compartir. Clara, por su parte, dejó de sentirse invisible. Ya no era solo la chica de los bolsillos vacíos y el billete arrugado. Ahora tenía un lugar donde era vista y valorada. El verdadero giro llegó una tarde en que Clara salió del hospital después de una larga guardia. Estaba agotada y con el uniforme aún puesto. Gabriel la esperaba en la entrada del metro con un ramo de flores sencillas, margaritas blancas. No dijo nada espectacular. Solo se las entregó y murmuró: «Gracias por recordarme que todavía sé querer». Clara se quedó sin palabras. Las flores no eran un gesto romántico en exceso, sino un símbolo de algo más profundo. La aceptación de un nuevo comienzo. Esa noche, en el vagón medio vacío,
Viajaron en silencio. Clara apoyó la cabeza en el hombro de Gabriel, y él cerró los ojos, dejando que la tranquilidad lo envolviera. El sonido monótono de las vías se convirtió en melodía de compañía. Cuando el tren llegó a la última parada, bajaron juntos. El frío de Madrid los recibió en la superficie. Pero ya no era un frío que doliera. Caminaban de la mano, con la certeza de que el destino no siempre castiga. A veces, ofrece segundas oportunidades disfrazadas de casualidad. Gabriel mira a Clara mientras suben las escaleras de salida y piensa: este billete perdido no fue un final, sino el inicio de nuestra familia. En las calles frías de Madrid, un simple billete perdido abrió la puerta a un encuentro que ninguno de los dos esperaba. Lo que comenzó como un gesto silencioso en un andén del metro, se transformó en una compañía sincera, capaz de llenar vacíos que parecían imposibles de sanar. En ese trayecto compartido, Gabriel aprendió a dejar atrás la soledad que lo aprisionaba, y Clara descubrió que su vida, marcada por la incertidumbre, podía encontrar sentido en la mirada de otro. Y ahora, querido oyente, si esta historia ha tocado tu corazón, escribe un 1 en los comentarios. Si piensas que faltó algo o deseas aportar una sugerencia, marca el 0. La lección es clara y luminosa. El amor y la bondad, por pequeños que sean, tienen la fuerza de transformar destinos. Nadie está demasiado roto ni demasiado tarde para encontrar una segunda oportunidad. Todos merecemos un lugar donde sentirnos queridos. Y el verdadero valor no se mide en dinero ni en logros, sino en la capacidad de tender la mano al otro, como una lámpara encendida en la ventana en plena noche. Un gesto simple puede guiarnos a través de los pasajes más oscuros de la vida, recordándonos que la ternura y la compañía son la riqueza más duradera. Por eso, al terminar este relato, queda una invitación suave y cercana. Dedique unos minutos a pensar en quién, en su propio camino, podría estar esperando un gesto suyo. Tal vez sea un familiar, un vecino o un amigo olvidado. Si esta narración le habló al corazón, compártala con alguien cercano, porque las historias que celebran la fuerza de la familia no son solo entretenimiento, son semillas de esperanza capaces de florecer.